Y la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 21, verso 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Estamos hablando sobre los 12 atributos de Dios, o más bien 13 atributos de Dios, y dentro de ellos estamos hablando de 7 atributos que son completamente naturales, que solo a Dios le corresponden. Y esto no los comparte Dios con nadie, ni con querubines, ni ángeles, ni serafines, ni arcángeles. Tiene solamente el poder Dios mismo de tener estos atributos o cualidades. De otra manera, esto es lo que lo hace a Él ser Dios. El día que Él se despojara de estas cualidades, deja de ser Dios. Pero hasta ahora nadie se ha levantado, ni habrá un segundo Dios, porque no hay una segunda persona, ni un segundo ser que tenga estos atributos. Dijimos, ¿qué cosa es un atributo? Atributo es una característica o cualidad de una persona, animal o cosa. Pero el día de ayer estamos hablando sobre lo que es el primer atributo, que es vida propia. Ahora estamos hablando sobre el atributo de la eternidad. Atributo de la eternidad. Eso demuestra realmente que en todos los atributos que Dios tiene, este es el complemento de todos. Porque nada serviría tener un Dios con tantas cualidades y que al fin no fuera eterno. Porque esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con tantos hombres que se han levantado a través de la historia bíblica y también secular. Encontramos hombres que se han levantado, que han hecho bastantes beneficios, han ayudado mucho a la misma sociedad, pero lamentablemente se murieron y se acabaron. ¿Por qué? Porque no eran eternos. Entonces lo mismo sucedería si nosotros habláramos de que Jesús abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos, hizo caminar al paralítico, levantó muertos, pero cuando se murió, se quedó muerto. Entonces, ¿dónde estaría el triunfo? Pero la victoria del cristianismo y verdaderamente los del nombre de Jesús es que tienen un Dios vivo, resucitado, glorioso, que pasó por todos los sinsabores de la vida y ahí lo tenemos, al Todopoderoso, esperando solamente hacer venganza por todo lo que le hicieron. Entonces hablamos de eternidad, y eternidad no tiene principio ni tiene fin. Por eso es que estamos en contra de que algunos digan que Jesús es hijo eterno, porque la eternidad y la palabra hijo y eternidad son completamente opuestas. La palabra eternidad o eternidad no tiene principio ni tiene fin, mientras que cuando nos limitamos a decir hijo o padre, tienen un principio, una genealogía, unos antepasados metidos en el tiempo y también tienen su final. De modo que entonces Dios no tiene ni principio, ni fin, ni genealogía, de tal manera que entonces Él es eterno. Deuteronomios capítulo 33, verso 27 también nos dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo. Ahí tenemos a ese Dios eterno. Isaías 40, 28 también nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los cielos, los confines de la tierra? Todo fue creado por Él y para Él. Este es el Dios que predicamos, ese Dios sin principio y sin fin. De tal manera que entonces libremente podemos decir, es eterno. En Jeremías capítulo 10, verso 10 nos dice, mas el Señor, Él es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Aquí encontramos esa cualidad de eternidad, que decíamos es el complemento de los 7 atributos naturales de Dios que solo le corresponden a Él. Nadie más, ni el diablo, que algunas veces la gente lo cree poderoso y lo cree tan grande. La verdad es que no es poderoso, no es del todo poderoso. Puede ser poderoso, pero de poderoso es menos. Lo que pasa es que él es tramposo, es otra cosa.
Entonces, en ese sentido es que está bajo los pies del Señor, porque el Señor que adoramos, que se llama Jesús, no solamente es poderoso, sino el Todopoderoso, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. De modo que entonces aquí Dios aún entra al tiempo regulado por el hombre para podernos ubicar a nosotros. Cuando Él dice, el que era, ese Dios que era del tiempo pasado, de la creación del mundo y la creación de todo, es el mismo que es ahora mismo, este día. Él es el mismo y lo será por toda la eternidad. Así que entonces abarca los tres tiempos exactos, un solo Dios. No necesita tres dioses para ocupar tres tiempos. Él es el mismo. De tal manera que entonces el Señor es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios vivo y Rey eterno. El verso 6 del capítulo 45 de los Salmos dice, tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Y en Hebreos capítulo 1, verso 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Aquí encontramos donde el salmista, aún en su canción, estaba hablando del Dios eterno y diciéndole a él, tú eres el Dios eterno y para siempre. Y ahora el escritor de los Hebreos recoge esas palabras y las aplica a Jesús en condición de hijo, que Él es el Dios eterno, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el mismo escritor de los Hebreos dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. De modo que entonces queda claro que Dios no se ha mudado, que Dios no se multiplica. Él es el mismo, sus años no se acabarán, Él no envejece, Él no pasa de moda como los dioses de la gente. Los dioses de los pueblos, cuando recién hechos, es una gran algarabía, celebrando al nuevo Dios que ha aparecido. Y ahí está la gente, contenta porque tienen un nuevo Dios. Pero a los días, va pasando el tiempo, se empiezan a envejecer esos dioses, empiezan a picarse, empiezan las arañas a hacer nidos en los huecos de los ojos y tienen que botarlos. Hace unos años, el mismo dirigente de la organización católica ordenó sacar de circulación a una cantidad de dioses porque dijo que ya habían caducado en su tiempo. ¿Qué dice eso? Que se acabaron. Se acabaron. La gente se cansó de verlos y de mencionarlos. Pero qué bueno cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, que Él no pasa de moda. Él es el mismo. Sus años no se acabarán. Sus años no lo desgastan. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Él sigue siendo el Dios todo maravilloso, que el día de hoy hace los mismos milagros que hizo hace cientos de siglos. De tal manera que entonces tenemos razón en alabarle y glorificarle. Si nosotros observamos, por ejemplo, Jesús y sus discípulos nunca hicieron ningún himno, no cantaron casi himnos, pero ahora nosotros encontramos millares y millares de himnos, una cantidad inmensa de himnarios, trayendo esas alabanzas y glorias al Señor por todo lo que Él es. Porque la gente ha recibido tantos milagros, tantas maravillas, corazones han sido cambiados, vidas han sido transformadas, y eso solamente te lo debemos a un Dios que está vivo. Porque los dioses muertos no pueden nunca transformar a una persona. Notamos que
El mundo hoy día, por ejemplo, no hace diferencia entre la religión y lo moral. Está revuelta, la religión y lo moral están juntos. Notamos que la gente hace un su rezo para un su santo y después del rezo lo envuelven y van a bailar, a tomar aguardiente, a ratos bochinches, tantos muertos, tantos heridos, y el Dios no lo vio porque lo tenían envuelto. Entonces, la religión y lo moral están juntos, revueltos. Pero esa era una de las características de la iglesia en el principio, que dice el Imperio Romano, a pesar de odiar a los cristianos, dice que era la gente con más alta moral que había en el mundo, que tenían delicadeza, tenían disciplina, tenían consagración y vivían para Dios. De tal manera que entonces nosotros no adoramos a un Dios que pasa de moda y que se acabó, un Dios que se desgasta, que necesita un segundo Dios para que lo reemplace. Dios no necesita un segundo Dios, por eso estamos en contra de la mal llamada Trinidad o dualidad. Dios es uno en el sentido numérico, uno es Dios, uno es su nombre, una es su iglesia, uno es su mensaje. De tal manera que este Dios es eterno, no tiene por qué tener quien lo releve, porque Él no cambia, Él es el Todopoderoso. Y por eso el escritor nos dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es la razón por que usted puede cambiar a su Dios? Aquellos creyentes definidos en Jesús no necesitan estar cambiando a su Dios por una religión o por otro Dios, sino mantenerse firmes en ese Dios todopoderoso que tenemos. Él es nuestro Salvador, sanador, redentor, y todos los oficios oficiales que hay y los que puedan haber, los tiene nuestro Dios. Él es todo para todos y en todos. De tal manera que estamos hablando del atributo de la eternidad de Dios. El segundo atributo sobre los 7 atributos naturales que a Dios le corresponden. Y en estos 7 atributos, dije, solamente exaltan a un solo Dios que tiene esas 7 cualidades que solo a Él le pertenecen. Y gracias a Dios que le conocemos por sus hechos, por su palabra y por su nombre. Y donde quiera y en cualquier día siempre decimos, Jesús es el